En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden sentarse. La oración colecta de este domingo es la siguiente. Oh Dios, de quien procede todo bien, concede a nuestros ruegos que pensemos con tu inspiración lo que es recto y con tu dirección lo ejecutemos. La epístola es del apóstol Santiago. Carísimos, sed ejecutores de la palabra de Dios y no meros oyentes, engañándoos a vosotros mismos. Porque el que oye la palabra y no la practica es semejante a un hombre que considera al espejo su propio rostro y sin más que mirarse se va, y al punto se olvida de su figura. Mas quien atentamente medita la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como ejecutor que la practica, éste hallará la felicidad en cumplirla. Si alguno se tiene por religioso y no refrena su lengua, más engaña su corazón, vana en su religión. Religión pura y sin mancha delante de Dios Padre es visitar a los huérfanos y viudas en su tribulación y preservarse de la corrupción de este siglo. El Evangelio es según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: con toda verdad os digo, si algo pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Esto os he hablado en parábolas. Viene la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino abiertamente os hablaré del Padre. Entonces pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré yo al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dicen sus discípulos: ahora sí que hablas claro, y no dices ningún enigma. Ahora conocemos que todo lo sabes, y no has menester que nadie te pregunte. Con esto creemos que has salido de Dios. Estamos ya casi apurando este tiempo de Pascua. Dios quiere, el próximo jueves es la ascensión del Señor. Y en este tiempo el Señor ha estado aclarando, profundizando, hablando claramente a sus discípulos de lo que no entendieron cuando estaba con Él en su vida mortal. Este evangelio que hemos escuchado es un evangelio de la última cena. Y ahí el Señor habló de un modo muy enigmático, muy oculto. ¿Por qué? Porque aún no estaban preparados para entender las cosas sublimes que iba a revelarles después. Oían palabras, no entendían. Les faltaba capacidad. Es como uno cuando no entiende de música y entonces oye música, pero son ruidos para él. Cuando estudia la música y sabe lo que es la armonía y las notas, las escalas y todo lo que es la música, y va apreciando la belleza que hay en esos sonidos, cómo están conjuntados, qué expresan, qué transmiten, entonces ya uno no oye ruidos, oye música. Hay que formar el oído para hacerlo. Bueno, pues el oído del alma se forma con la fe, y la fe de los apóstoles era una fe muy, muy débil. Porque todos somos muy carnales, somos todos muy mundanos, y por defecto entendemos todo así, de un modo carnal, de un modo mundano, mezclamos todo, porque somos hombres de sentidos, y nuestro cuerpo es un obstáculo para las cosas espirituales. Y por eso cuanto más nos espiritualicemos, cuanto más consideremos con la mente las verdades que conocemos por la fe, más nos vamos espiritualizando. Y esto es muy importante, porque la vida cristiana es una vida no de ideas, es de vida, es hechos, actitudes, formas de pensar, de ver, de juzgar, muy diferentes a las que tiene este mundo en el que hemos nacido. Y claro, por eso es por lo que Santiago el Menor, el autor de esta carta, nos dice clarísimamente las cosas que hay que hacer para ser verdaderamente fieles al Señor. Porque eso es lo que él escuchó de él. El Evangelio no es una filosofía muy bonita, ilusoria, utópica. ¡Qué bonito! No, el Evangelio no es bonito. Es maravillosamente concreto, real, porque transforma la vida de quien lo escucha.
lo medita y lo pone en práctica. Y aquí nos dice clarísimamente el apóstol: quien atentamente medita la ley perfecta de la libertad. ¿Cuál es la ley perfecta de nuestra libertad? La voluntad de Dios para nosotros. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Nuestra salvación, a través de nuestra santificación. ¿Y cómo nos santificamos? Conociéndolo y siguiendo sus enseñanzas, es decir, aplicando sus enseñanzas en nuestra vida, cumpliendo los mandamientos, viviendo en la clave de las bienaventuranzas. Claro, el que después dice, no sabía, aquí no hay excusas, porque la mala memoria en las cosas esenciales será imperdonable e inexcusable. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Si yo no sé qué es la voluntad de Dios para mí, y no se lo pregunto, y no le digo, Señor, ¿cómo quieres que la cumpla? ¿A qué me dedico en la vida? ¿Para qué ha muerto y resucitado el Señor? ¿Para qué? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cada uno de nosotros, jóvenes y adultos. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Primero, como cristiano, como católico, pues santificarme. Y bueno, yo necesito conocer mi fe, conocer las exigencias de mi fe, que son concretísimas. Y después, en particular, Señor, ¿yo cómo quieres que me santifique? ¿Yo cómo quieres que me salve? ¿En qué estado quieres que me salve? Hoy en día nadie se plantea esto. Señor, ¿cómo voy a hacer dinero? Si lo preguntamos. Y el negocio más importante de mi vida, ¿qué es mi salvación? Cumpliendo la ley perfecta de la libertad, ¿qué es su voluntad? Eso nunca me lo planteo. Y si eso los papás católicos no se lo ofrecen a sus hijos, ¿cómo se van a plantear ellos? Y si la Iglesia no nos habla de esto, ¿cómo nos vamos a plantear nosotros? 1 hora a la semana frente a 7 días de mundo y de disipación. De internet, de series, de música, de vídeos, de atolondramiento continuo. Y después, Señor, quiero salvarme. Iluso. Quiero salvarme y vivo como pagano, como mundano. Es importantísimo escuchar bien y conocer mejor la palabra de Dios, que es la que nos salva. Y aquí Santiago dice una cosa muy importante que hay que entenderla muy bien. Ya la conocemos. Si alguno se tiene por religioso y no refrena su lengua, se engaña su corazón y vana es su religión. Esto es muy importante que lo entendamos bien. ¿Por qué? Porque en esto los modernistas lo usan muy bien para hacernos mucho daño a nosotros. Nosotros no tenemos que juzgar a nadie. No somos jueces de nadie. Porque no conocemos ni las intenciones ni lo que hay en el corazón de los demás. No lo conocemos. Podemos ver hechos. Podemos constatar cosas. Pero no podemos ir más allá. ¿Por qué? Porque el único que ve los corazones y las conciencias es nuestro Señor. Y Él es el único juez. El único. Y por eso el chisme, la calumnia, la difamación, la ligereza en nuestras palabras es mortal para nosotros. Porque somos usurpadores de un papel que solamente le corresponde a Jesucristo, nuestro Señor, solamente a Él. Y esto es así, y esto lo dice San Santiago. Pero aquí hay un sofisma que nos pueden vender como palabra de Dios. Hace unos días me llegó uno de estos mensajitos que hay miles, aparentemente espirituales, que decía, si lo apunto porque es que me he olvidado, dice: no hablar mal de nadie es la mejor forma de hablar bien de ti, de sí mismo. Y esto es ambiguo. ¿Qué nos dicen?
¿Tú quién eres para juzgar al Papa? Para criticar sus enseñanzas. ¿Quién te has creído? Fariseo, hipócrita. ¿Tú cómo te crees capaz de decir lo que está bien o mal en él? Aplícate lo que dice Santiago en su carta. ¿Ven? Nos tapan la boca con la palabra de Dios falsamente interpretada, maliciosamente aplicada. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento tenían que estar calladitos. ¿Qué les decía el Señor? Habla, grita, expón la maldad de este pueblo. Pon delante de ellos sus pecados, sea quien sea. Y estos profetas no tenían respeto humano porque tenían mucho amor a Dios. Y ya fuesen reyes, sacerdotes, quien fuera, los acusaban públicamente porque eran responsables de la perdición del pueblo. Eso no es calumniar, eso es defender la verdad frente a los que son hipócritas y usurpando los puestos que ocupan. Llevan a la perdición a tanta gente. Y por eso denunciar los errores, las herejías, los engaños de esta falsa religión del modernismo es caridad. Y eso no es criticar al prójimo, es exponer la mentira para que brille la verdad de la fe. ¿Cómo puede decir un disque vicario de Cristo a musulmanes: tenemos el mismo Dios, ustedes y los católicos? Eso es un fraude, es una herejía. Está negando explícitamente al apóstol San Juan cuando dice: el que niega al Hijo, niega al Padre. Ellos son infieles. ¿Cómo vamos a ser hermanos de infieles, judíos y musulmanes? No son hermanos nuestros. Son hombres como nosotros, sí. No son hijos de Dios, no son nuestros hermanos. Estoy vendiendo un ecumenismo barato y falso. En vez de decirles la verdad de su error. El falso profeta Mahoma, un degenerado, amoral. Entonces, claro que hay que decir la verdad. Y claro, decir esto, estos modernistas que no quieren ver la evidencia que se expone delante de sus ojos, se escudan: no, es que no tienes que hablar mal de nadie. Yo no ataco a las personas, rezo por ellas, para que se conviertan, se salven si quieren. Pero ¿cómo voy a callarme frente a los errores, a las mentiras que me están vendiendo? Sería falso. Yo viví 31 años de mi vida con un voto privado de no criticar a mis superiores en sus comportamientos, ni en sus acciones, ni en sus personas. Un voto aprobado por la Iglesia Modernista en la congregación en la que yo estuve. Y ese voto, además, tenía un principio de que derivaba, que era: si el Papa se equivoca, nos equivocamos con el Papa. Imagínense qué estructura de mentira, para tenernos calladitos y obedientes frente a errores descomunales. Mi papá es un borracho, un adúltero y un ladrón, no tienes que decir nada, es tu padre, cállate, respétalo. ¿Qué estamos diciendo? Es un juego de mentiras, se ha hecho estructura. Y ser obedientes, todos muy obedientes. Y si el Papa se equivoca, es asunto suyo. Si dice herejías, es asunto suyo. Reza por él y cállate, no le critiques. No digas nada contra lo que él dice. Está diciendo barbaridades, mentiras, herejías, que contradicen lo que la Iglesia ha enseñado siempre. Calladito, y caritativo. Mentira. No sé si me explico. ¿Qué estamos jugando cuando escuchamos el Evangelio? La fe católica es otra cosa. Y claro, por eso no hay componendas, no puede haber consensos. Y que nos llamen lo que quieran llamarnos. Fanáticos, y que digan lo que quieran. Cosas peores le dijeron los profetas, y muchas cosas peores le dijeron nuestro Señor. Embaucador, sedicioso, impostor y todo eso. Que nos llamen lo mismo por defender su verdad y su doctrina. Está aceptado. Bendito sea Dios, gracias a Dios que podemos sufrir esos títulos que el mundo nos da, que son para nosotros títulos de honor. ¿Verdad? ¿Y todo por qué? ¿Todo esto por qué?
porque somos unos contreras que nos oponemos a todo, no, porque queremos que el Padre nos ame en Jesucristo. Y porque amamos a Jesucristo, y porque en su nombre queremos dar nuestra vida por nuestra fe para salvarnos. Por eso es por lo que hacemos esto. No es por deporte. No nos pintamos dianas en el pecho para que nos disparen. O sea, eso es masoquismo estúpido. Es por amor a la fe que Dios nos ha ganado con la resurrección de Jesucristo y con su ascensión. Por eso hay que vivir en la verdad y predicar la verdad. Y llamar las cosas por su nombre. Y no sé cómo se llaman, preguntarle a esto cómo se llama. Esto es adulterio, esto es fornicación, esto es robo, esto es mentira, esto es difamación. No, ahora todo eso los términos han cambiado, hay que poner todo en una clave mucho más pastoral, ¿no? Ya no hay que ser tan duros, tan intransigentes. Entonces, ¿cómo se llaman las cosas? Tienes un tumor maligno, ¿no? Tienes una pelotita de 2 centímetros por 5 centímetros en el vientre que tienes que rascarte. Tienes un tumor maligno que te va a matar. No es una pelotita de células. Entonces no tengo nada grande. Vivamos en la verdad. Y lógicamente respetemos totalmente al prójimo, pero ofrezcámosle la verdad, por si la quiere aceptar. Y si no quiere, no insisto, calla tú. Y tengo a mi cargo, a mis hijos o personas a las que tengo alguna autoridad moral, tengo que ofrecerlos mucho más, con razones y con el ejemplo de mi vida, lógicamente. Porque si no contradigo mis palabras con mi vida. Y mejor calladito entonces. Y por último, en este Evangelio el Señor nos dice que no estemos demasiado seguros de lo que ya creemos. Porque los apóstoles cuando dijeron al final de este Evangelio, ahora conocemos que todo lo sabes, no conocían nada. Siguen llenos de dudas. Señor, no entiendo, explícame más, por favor. En unos días vamos a ver cómo justo antes de que Jesús ascienda a los cielos están aún discutiendo quién va a ser el mayor. Va a venir a Pentecostés, lógicamente. Somos muy carnales, somos muy mundanos y mezclamos todo. Señor, enséñame tú. Y pues hay que estar constantemente meditando y entendiendo rectamente la palabra de Dios, no mezclarla. Y eso implica tiempo, implica silencio, implica también buscar en lo que la Iglesia nos ofrece esas respuestas. Esto es una tarea primordial y más en esos tiempos de confusión y apostasía generales en los que estamos. No nos confiemos con que yo ya creo mucho. Pues vigila lo que crees y auméntalo porque te lo van a poner en peligro. Te lo van a zarandear. Porque van a pasar tales catástrofes que hasta los buenos van a dudar. O sea, no vivamos en falsas seguridades. Porque sin el Señor no podemos hacer nada bueno. Juan 15:5 creo que es. Señor, sin ti no puedo hacer nada. O sea, dependo absolutamente de ti para mi salvación y de los medios que me das. Fuera falsas seguridades, fuera falsas ideas de mi propia santificación y santidad personal. Seamos humildes, seamos dependientes, seamos muy agradecidos por tener el don que tenemos de la fe. Y por lo tanto, responsables. Por lo tanto, correspondientes. Y por lo tanto, muy felices de vivir así. Esta es nuestra felicidad en este mundo, que llegará a ser infinita y eterna en el siguiente. Y sí vale la pena lo que haga falta para poder vivir así y morir así y perseverar así hasta el final. Por eso nos hacemos mucho unos por otros, cuidemos nuestra lengua, nuestros sentidos, nuestro corazón, cuidemos nuestra alma. El cuerpo se quedará aquí, el alma es inmortal. Y se reunirá un día con ese cuerpo, si se ha salvado para la gloria, se ha perdido para la condenación eterna. Veamos mucho por las almas del purgatorio, mucho.
todos los días, porque son nuestros grandes menesterosos y nuestros grandes aliados y nuestros grandes benefactores cuando vayan al cielo. Seamos generosos en nuestra oración. Y el Señor nos redituará el 100 por 1 y mucho más en esta vida y en la siguiente. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.